jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestros sistemas UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com, en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Tenemos el honor de tener con nosotros a una linda expositora y una mujer muy bonita que nos honra periódicamente con su visita. La doctora Michelle de la Cruz es alergista, egresada de uno de los centros más importantes de Venezuela y que se encuentra con nosotros hoy para tratar un tema de muchísima actualidad, que son las alergias medicamentosas. Cantidad de personas desarrollan alergias. Los médicos debemos tener el cuidado de cuando hacemos cualquier tipo de prescripción, en el caso nuestro como gastroenterólogos, pues tratar de no juntar medicinas a la vez para, si hubiese un proceso alérgico, el alergista o el alergólogo tuviera mayor facilidad para saber cuál de los productos pudiera ser. Hay gente que se toma, le indican 4 medicinas y se la toma las 4 juntas. Si una produce una alergia, no se sabe cuál es. De manera que la alergia medicamentosa puede incluso producir un shock anafiláctico, puede incluso producir un edema de glotis y puede hasta provocar la muerte, porque hay medicamentos que son muy agresivos. De manera que vamos a una pequeña pausa. Creo que es un tema que lo vamos a tener que abarcar en 2 programas, porque es un tema demasiado amplio. La doctora de la Cruz va a tratar de ver y a principios de año haríamos la parte número 2, porque es un tema de mucho interés, sobre todo para las madres con los niños ahora, con la temporada navideña, que van a estar en la casa. Hay un gran cambio de temperatura y hay otra onda tropical, y con los cambios climáticos también, pues vienen los resfriados y vienen el uso de medicamentos. Y no se automedique, no medique usted a sus hijos, acuda al alergista, acuda al neumólogo o acuda al pediatra. Pequeña pausa, enseguida estamos con ustedes. Con muchísimo cariño recibimos a la doctora Michelle de la Cruz, una gran colaboradora de nuestro espacio, de las únicas alergistas que vienen a nuestro programa a llevar orientación a la familia dominicana. Sin lugar a dudas, un verdadero dolor de cabeza para las mamás, para cualquier persona adulta o intermedia, en edad intermedia, que presente una alergia medicamentosa, sobre todo por las características que pueden ser. ¿Qué factores pueden llevar a que una persona presente un cuadro alérgico? ¿Depende de medicamentos o va a depender de qué? Con respecto a los medicamentos, doctor, casi siempre tiene que ver con la genética, o sea, la genética, la historia de que tengo el antecedente de que puedo ser alérgico, pero sobre todo es el uso o el abuso de los medicamentos. No tanto el uso, sino más el abuso de que hacemos de ellos. Porque hay mucha gente que dice es alérgica a las aspirina, porque hay medicamentos que hay mayor predisposición, como por ejemplo hay cantidad de personas alérgicas a la aspirina, hay cantidad de personas alérgicas a los AINES, hay cantidad de personas alérgicas a algún tipo de antibiótico. Hoy nos vamos a dedicar, no vamos a hablar de las alergias alimenticias, que llevaría a otro programa. Claro. Pero, ¿qué factores pueden desencadenar un proceso alérgico a un medicamento? Sobre todo el abuso, como le estoy diciendo. O sea, si el paciente me llega con la historia de que hizo una alergia de medicamentos, usualmente es porque ha usado ese medicamento en múltiples ocasiones y a veces hasta mal indicados. Porque, como usted mencionó al inicio del programa, nos automedicamos. Me duele la garganta, es una amigdalitis, van corriendo a una amoxicilina. Entonces, ya el paciente entiende que sabe lo que tiene y se automedica, y vienen entonces luego los problemas. Y es el abuso. Tengo un leve dolor de cabeza y, bueno, me tomo un diclofenac, un ibuprofeno, lo que sea. O sea, lo que yo entiendo que tengo que utilizar. Y a veces ese dolor puede ser hasta tolerable y no necesitamos el medicamento, pero entonces
hay pacientes que abusan sobremanera de estos medicamentos y entonces viene el problema. ¿Cuáles suelen ser las manifestaciones clínicas iniciales de un cuadro agudo de Usualmente la urticaria, una de las más importantes es la urticaria, o sea, ronchas. En cualquier parte del cuerpo, preferiblemente en tronco. Puede ser generalizada, no se especifica un área, porque igual como me puede dar en la cara, me puede dar inclusive solamente angioedema, si me hincho un ojo y ya. Pero puede aparecer también la roncha o el rojo o la dificultad respiratoria, eso es lo más característico. Lo que más le preocupa a ustedes es el problema cuando hay algún tipo de edema de glotis. Claro, ya cuando hay una alteración en la respiración, ahí es que ya hay un poquito más de severidad en la reacción alérgica. Fuera del rash urticariforme, ¿hay algún otro tipo de manifestación médica general? Sí, claro. O sea, además de la urticaria, podemos tener pacientes que hacen crisis de asma, de broncoespasmo, y ameritan... Sin haber sido asmáticos nunca. Sin haber sido asmáticos. Pacientes que a veces nos pueden inclusive producir rinitis, pero lo más característico es la hinchazón o el angioedema, que puede ser en un ojo, en ambos, en la boca, o a veces en una extremidad, o a veces solo en la cara, que puede estar o no, o sea, no siempre está acompañado, pero puede estar acompañado de las lesiones en la piel. Yo me voy a situar del otro lado de la cámara y me preguntaría yo, si estuviera viéndola usted en mi casa, en muchas oportunidades las alergias, no importa cuál, la manifestación clínica es, como usted bien dijo, el rash, pero pudiera ser un medicamento, pudiera ser un alimento, pudiera ser un jabón, pudiera ser un perfume, pudiera ser una cantidad de cosas. Esto es un poquitito brusco para ustedes los médicos. En el historial clínico, ¿hacia dónde se dirigen ustedes para tratar de indagar? Porque él dice, me tomé un medicamento, pero también comí marisco, pero también me comí tal o cual cosa que nunca me la había comido y en realidad no sé qué fue. ¿Hacia dónde caminan ustedes? Bueno, usualmente cuando no sabemos con seguridad en esa primera entrevista, en la primera entrevista con el paciente, que no estamos seguros si puede o no ser el medicamento, vienen las preguntas de descarte. Por ejemplo, el paciente que ha hecho reacción a mariscos usualmente lo ha hecho en otras ocasiones. Puede ser al camarón, como puede ser al cangrejo, como puede ser a una X. Entonces, esa historia es importante, descartar si hay antecedentes o no previos de alergia a algún tipo de alimento. Si no lo existe, todavía me queda la duda, tampoco no lo puedo descartar. A veces cuando yo tengo pacientes, por ejemplo, que son alérgicos a los ácaros, me hacen reacción cruzada. Quiere decir que el paciente alérgico al ácaro me puede hacer reacción a un marisco, aunque nunca en la vida anteriormente haya presentado la reacción. ¿Y cómo tú lo catalogarías para llegar a un diagnóstico? Habría que hacer ya las pruebas especiales para yo saber si realmente es una alergia a mariscos o una alergia a ácaros. Eso se hace a veces con la prueba cutánea, la prueba cutánea te dice. Exacto. ¿Por qué? Porque al haber este tipo de reacción cruzada, yo no puedo diferenciar solamente en la entrevista si es una alergia a uno u otro. Pero ya con esa prueba me va a confirmar si es alergia al ácaro o es alergia al marisco. ¿Las alergias se pueden presentar en cualquier etapa de la vida o en la medida que la persona va desarrollándose como adulto joven, como adulto o adulto mayor, o es más frecuente en los niños? En cualquier etapa. O sea, yo tengo niños que han hecho reacción a medicamentos, niños. Sí. ¿Y adultos mayores? Y adultos sobre la gran mayoría. Y casi siempre coincidimos en lo mismo. La alergia ocurre porque han abusado de ciertos medicamentos. Entonces, en esa parte ya de los medicamentos, usualmente el paciente nos llega por primera vez. Nunca antes había hecho una reacción a medicamentos y me ronché. Ahora, existe realmente la duda de si realmente es el medicamento o no. ¿Cómo yo puedo ir hacia que sí puede ser un medicamento? Porque el paciente me ha abusado. Porque un paciente, por ejemplo, migrañoso, un paciente que ha tenido gastritis, un paciente con una amigdalitis a repetición o sinusitis a repetición. Entonces, yo tengo que ahí decir, bueno, si me usan mucho antibiótico, puede ser que sí. Y coincide con el mismo tipo de antibiótico, pues entonces ahí tengo que hacer ya el probable diagnóstico. ¿Cuál puede ser, en su experiencia, doctora,
las primeras manifestaciones clínicas, porque estamos hablando casi todo del famoso rash urticariforme, de la urticaria, de la dermatitis que ocurre en todo el cuerpo. Pero hay otro tipo de manifestación también, como rinitis, como problemas e irritación ocular, lagrimeo, etcétera, que pueda también ser causa de una manifestación alérgica medicamentosa. Puede ocurrir, porque las alergias es una enfermedad sistémica. Yo no sé en qué momento o cómo me va a presentar, pero no es lo usual. A menos que el paciente también esté asociado con una rinitis, Sí. que es muy común, por ejemplo, común los pacientes riníticos que me hagan reacción a medicamentos del tipo AINES. Está descrito en la literatura, el paciente rinítico, asmático, tiene esas dos más la reacción a medicamentos casi segura. Y el No es ácido- que siempre vas a ser así, pero hay la gran mayoría, más del 30% de los pacientes tienen la probabilidad de que hagan ¿Y reacción. el ácido a la- acetil salicílico? Sí, los También AINES en general, En sentido- incluyendo aspirina. incluyendo aspirina. Ujú. Las manifestaciones clínicas de emergencia, ya entramos en tratamiento, usted tiene ya una idea de lo que puede estar sucediendo, pero antes de tener una idea de lo que está sucediendo, el paciente puede estar con un cuadro alérgico agudo que hay que actuar. Entonces, Claro. es una emergencia. Claro. Entonces, ¿cuáles son los pasos que se debe dar y qué recomendaciones da usted a la población ante la presencia brusca de un cuadro alérgico agudo? Okay. Lo importante es, lo primero, una vez que yo identifico que tengo una probable alergia, correr a la emergencia. O sea, no No se quedarme en debe la quedar en su casa, casa. di que bueno, me tomo una cetiricina, porque la tengo, porque casi siempre se está en la casa, a ver qué pasa, y entonces ya a las 2 horas me acuesto a dormir y en la madrugada amanezco ya más hinchada. O sea, si creemos que estamos ante una probable alergia, lo ideal es ir a la emergencia. Que ya el emergenciólogo que esté allí nos reciba y nos diga, si tienes una alergia severa, pues entonces te tengo que tratar más con medicamentos endovenosos o puede ser ambulatorio. Entonces ya ahí se tomará la conducta. Ya en el caso de la emergencia, de que ya estoy en la emergencia, entonces el emergenciólogo lo que debe hacer es administrar, número 1, adrenalina, si tengo un cuadro severo. Si no es un cuadro severo, Puede ser un esteroide, en caso que no ajá, tenga. si no es un caso severo, puedo combinar un antialérgico inyectado, como es el Fendramine, que es el que usualmente Sí. tenemos en las emergencias aquí, y Un un esteroide. Usted usa dexametasona, Normalmente en las emergencias se usa hidro o metil, Prednisona, no. prednisolona, pero ya esas se utilizan en casos casos ya. ambulatorios que en la queremos emergencia se hacer utiliza más la hidrocortisona o la hidrocortisona. metilprednisolona. Ujú. En la evolución posterior a un cuadro agudo de alérgico es el seguimiento y luego las pruebas. Que Lo es ideal, y es en lo que la gran mayoría de las personas nos perdemos. Me pasó, mejoré y no seguí investigando. Ahí es que está el gran problema. Porque muchas veces desaparece. Sí, puede que no vuelva a suceder, pero puede que en la segunda ocasión que aparezca sea algo mayor. Y sea algo más severo, como usted dice, que puede llevarme hasta la muerte. Entonces, ahí es que se pierde la gran mayoría de la gente. Si tengo la duda de que existe la probabilidad de que sea algún medicamento, lo ideal es que vayas a una consulta especializada y se investigue ese caso. Tengo muchos casos de pacientes que van a la consulta porque van a cirugía y nadie lo quiere operar, pero tienen que operarse de emergencia. Sí. Entonces, ajá, doctora, yo necesito que usted me diga qué yo puedo usar. Y digo yo, ¿y cuándo la cirugía? Mañana. No puedo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una investigación. Primero, conocer cuáles son los medicamentos a los cuales ha Y reaccionado. si es una emergencia, un abdomen agudo, ¿cómo se hace? El anestesiólogo tiene que saber qué hacer. Pero en el caso de que yo lo hice previo y me pasa una emergencia de esa índole, lo que pueda suceder ya no es consecuencia del médico, es consecuencia tuya, porque tú no fuiste a Ni tomaste los investigarte. pasos. Solamente en caso de que se presente un cuadro abdominal agudo en el que Claro, haya no, que... si hay que operar de emergencia, pues ni modo. Los anestesiólogos están preparados para hacer eso. Exactamente. Pero lo ideal es evitar que pase algo, inclusive en quirófano, y nosotros podamos prevenir cualquier emergencia ya mayor. Señores, brillante esta primera parte con Michelle de la Cruz, de uno de los temas más actualizados y que más temor le tienen las mamás, que es precisamente
nada más y nada menos que las alergias medicamentosas. Se puede ir desde un cuadro, un brote agudo que pueda cesar con cualquier tipo de antihistamínico hasta un cuadro que pueda producir dificultad y problemas respiratorios y llevar al paciente a un edema de glotis y llevarlo hasta morir. De manera que esto es importante que conozcamos los cuadros. Ella ya habló de las emergencias, habló de la evolución y habló, que es lo que quiero terminar el programa, con en qué consisten las pruebas para detectar cuál de los medicamentos que está tomando el paciente produjo la alergia. Pequeña pausa, enseguida estamos con ustedes. There'll be scary ghost stories and tales of the glories. Un programa muy edificante, de verdad que nos ha llenado las expectativas que queríamos llevarle a nuestros amables televidentes, sobre todo las madres que se preocupan tanto con los cuadros alérgicos bruscos de los niños. Las pruebas que hacen ustedes desde el punto de vista, vamos a hablar, si Dios lo permite, a principios del 2017, de todo lo que significa las alergias alimenticias. Hoy estamos con los medicamentos. Para detectar cuál medicamento en realidad es el que le está produciendo la alergia, ¿cómo se hacen las pruebas? Cuando no sabemos si es realmente un medicamento que lo produjo y tenemos la duda, entonces se hace una prueba de reto. General. Donde yo tomo los varios medicamentos, lo que por ejemplo el paciente ¿Tú tienes utilizó, todos los alergenos? eso se hace con el mismo medicamento. Okay. O sea que fue una amoxicilina, yo compro una amoxicilina y se la administro al paciente. Puede ser oral como puede ser en la piel. Todo va a depender de lo que se El de la piel te va a producir las ronchas. Las ronchas. ¿En qué tiempo más o menos? Eso se toman 15 minutos entre cada puesta de medicamento. Porque La reacción debe ocurrir en ese intervalo. Ajá. Si la reacción realmente es al medicamento, va a ocurrir una ronchita. Se pueden ver incluso varias ronchas. Sí. En definitiva, en los casos en que haya que utilizar, ustedes realizan mucho, ahora que hubo un brote en Santiago, la prueba de la tuberculina es muy, generalmente la realiza la Es muy parecido a la prueba de tuberculina. Cuando es positiva, exactamente. Las pruebas de medicamentos en piel es la misma manera, pero con los medicamentos. Ese es un tema que me gustaría que en un futuro tratáramos, vista por el alergólogo a la tuberculosis pulmonar y el papel que juega la prueba de la tuberculina, que implica que ese paciente o tiene el virus o es apto para ser captado por el mismo. De manera que no tengo palabras de este programa tan edificante que nos ha dado Michelle de la Cruz. De verdad que creo que será de utilidad para todos ustedes. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 5:30 de la tarde por este mismo canal 47 AME 17 Telecable, y para la gente que gusta levantarse temprano, la doctora Michelle de la Cruz estará con todo lo que significan las alergias a medicamentos, las alergias medicamentosas, 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AME. Tengan un día feliz. Que el Señor les bendiga y recuerden, nunca desistas a un sueño, solo trata de ver las señales que te lleven a él. Popular, siempre a tu lado, presentó Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most